Hola chavos, ahí los tenía, ahí los tenía un poquito abandonados. Estaba checando otras cosas de las otras materias, pero bueno, para continuar con el tema de nosotros, estábamos con el tema de tipos de diodos, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Sigue tipos de diodos, sí. Sí, ya habíamos visto modo real, e ideal. Ya habíamos visto su estructura, su funcionamiento, todo lo demás anterior. Entonces, tipos de diodos. Vamos a ver, tipos de diodos. Vamos a empezar con el tipo de diodo, el más común, que es el diodo rectificador. Diodo rectificador. Bueno, el símbolo, ya lo había dibujado anteriormente. Es donde tiene dos pines de conexión. Este pin de conexión y este pin de conexión, que es habíamos dicho, el ánodo y el cátodo, o la terminal positiva y la terminal negativa. Este diodo es de los más comunes, se utiliza prácticamente, es el diodo que se utiliza de uso general. Se le utiliza, se le llama rectificador porque se utiliza para aplicaciones de circuitos rectificadores. Valga la redundancia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que convierte de corriente alterna a corriente directa, es decir, de AC a DC. La estructura que había explicado en el video anterior prácticamente es la de del comportamiento en cuestiones de ¿cómo se llama? De polarización directa e inversa. En la grafiquita que había dibujado, aquí la tengo por cierto, esta gráfica. El diodo real es que está aquí en pantalla, es el comportamiento de este diodo, el rectificador. Hay muchas variedades de diodos Zener. Aquí solamente voy a mencionar algunas, nomás para poder estar en contexto. Bueno, otro tipo de diodo es el diodo Zener. El diodo Zener, su símbolo difiere un poquitito del otro. Lo van a encontrar un poquito diferente dependiendo del texto que encuentren. En algunos lo van a encontrar con esto, ¿sí? Y en otros lo vamos a encontrar parecido, pero así. De hecho, así me lo enseñaron a mí y siempre lo dibujo así, el diodo Zener. ¿Qué característica tiene el diodo Zener? Bueno, pues tiene una... físicamente se comporta muy parecido, creo que también les había enseñado en la imagen, se comporta muy parecido a lo que es al diodo rectificador. Nada más que la diferencia es que este diodo sí puede trabajar en polarización inversa. Si se acuerdan, regresando otra vez a la gráfica, aquí teníamos que el diodo real en polarización directa empieza a conducir a partir de los 7.7 volts. En el caso de silicio, en caso de germanio, 0.5 aproximadamente, son promedios. Y en polarización inversa tiene un voltaje de ruptura, es que está acá, el voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura me indica que en polarización inversa va a aguantar cierto voltaje. Podemos ponerle un promedio de, por ejemplo, de 1000 volts, hablando en datos generales. Ya arriba de 1000 volts, deja de funcionar, hablando del rectificador. Deja de funcionar, se va a dañar y prácticamente va a quedar como si fuera un cable. Conducen en ambos sentidos. Bueno, el diodo Zener tiene la capacidad de trabajar en ese punto, en el voltaje de ruptura. Eso es la ventaja de este diodo, que puede trabajar en su voltaje de ruptura. Los voltajes más comunes del voltaje de ruptura, que en este caso se le llama voltaje Zener, de los más comunes son 3.3 volts,
5.1 volts, 12 volts, 9 volts, 18 volts, y no sé, hay más, pero los más comunes son esos, o bueno, son los más que más comúnmente he utilizado. Hay otros tipos de diodos, por ejemplo, el diodo túnel. Diodo túnel. Tiene un comportamiento, ¿cómo les diré? En polarización directa, tiene un comportamiento como si fuera resistencia negativa. ¿Qué es lo que, cómo es lo que se comporta? Bueno, primero su símbolo, el diodo túnel. Diodo túnel, el símbolo es así, como una cajita en lugar de los anteriores que era la pura línea. Este es como una cajita. Les decía, se comporta como una resistencia negativa. ¿Qué quiere decir? Que en polarización directa, cuando se le aplica un voltaje, mientras mayor sea el voltaje, menor es la corriente que circula a través de él. Así de sencillo es el funcionamiento. El siguiente es el diodo. Diodo se escribe diodo Schottky. Su símbolo, muy parecido. Muy parecido, pero cambia en esto. Igual su ánodo y su cátodo. En polarización directa tiene una caída de voltaje relativamente baja, pero tiene una alta velocidad de conmutación. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo conectas en polarización directa conduce normal y todo, en polarización inversa deja de conducir. Pero la ventaja de este diodo es que, por ejemplo, se utiliza en circuitos en los que hay corrientes inversas. Más adelante lo vamos a ver. Nada más lo explico así rápidamente para ver los diferentes tipos. Pero cuando hay corrientes inversas, puede haber corrientes inversas. Entra este diodo, se pone en polarización inversa. Entonces, al trabajar el circuito de forma normal, al estar en polarización inversa es como si no estuviera, porque se encuentra, por así decirlo, abierto, no está conduciendo. Pero si por alguna razón llega a haber una corriente inversa, bueno, esa corriente inversa hace que el circuito entre en polarización directa, y al entrar en polarización directa empieza a conducir, y la corriente esa que hubo inversa se queda solamente en ese pedacito del circuito sin causar más daños más atrás. Prácticamente ese es el funcionamiento del Schottky. ¿Por qué? Porque tiene una alta respuesta. En algunos casos me ha tocado, por ejemplo, utilizar diodos rectificadores también de esa manera, pero obviamente la respuesta del diodo rectificador es mucho más lenta que la del diodo Schottky. Otro diodo también que muy comúnmente se usa, no todos los vamos a alcanzar a utilizar, pero vamos a ver los más comunes, es este tipo de diodo. Este tipo de diodo se llama diodo varicap. Varicap o vericap, no me acuerdo cómo. Es varicap, sí, es varicap. Hace referencia a que esta parte de aquí es como si fuera un capacitor. Entonces este diodo se va a comportar como un capacitor. ¿Pero qué tipo de capacitor? Pues un capacitor variable. Es a lo que hace referencia. En función de qué va a estar, estamos hablando todo en polarización inversa.
Este trabaja en polarización inversa, en corriente continua. Este se diseñó para sustituir, por ejemplo, los sistemas mecánicos de los radios. Los radios anteriormente, hablamos de hace 20 años, los radios tenían una perillita a la que se le movía para ajustar eh, el, el- el radio. Se sintonizaba a través de un capacitor variando en un circuito, este, eh, en un circuito se variaba el valor del capacitor y cambiaba la frecuencia a la que respondía el radio. Y de esa manera se sintonizaban las estaciones de radio. Actualmente ya son digitales. Ya no es ese sistema mecánico. Este se controla con este tipo de diodos, que es un diodo que hace que funcione como un capacitor, pero al aplicarle diferentes tensiones, diferentes voltajes, cambia el valor del capacitor y modificando este, en este caso la señal a la que puede trabajar el circuito y por lo tanto sintonizar una nueva estación. También se utiliza, por ejemplo, este, para la televisión. Es exactamente el mismo funcionamiento con un capacitor para cambiar la frecuencia y, y modificar las frecuencias de trabajo. Bueno, otro tipo de diodo es el fotodiodo. Este hace referencia a su nombre a que funciona con luz. Es decir, que es como si fuera un diodo común y corriente, pero su símbolo nos hace referencia con unas flechas hacia adentro, indicándonos que al recibir luz, cambia, puede empezar o no a conducir. Cambia qué tanto puede llegar a conducir. Hablamos en polarización directa. Polarización inversa no funciona. Se comporta como un circuito abierto, como un interruptor abierto en polarización inversa. Trabaja en polarización directa y es sensible a la luz. Entonces, a ver, espérenme. No, es en polarización inversa. Sí. Y en polarización directa, sí. En polarización directa conduce normal. Sí, perdón. En polarización directa conduce normal y en polarización inversa, dependiendo de la luz que le llega, dependiendo de la luz que les llega, es si conduce o no conduce. Es decir, su voltaje de ruptura cambia de acuerdo a la intensidad de la luz. Sí, ahí me estaba equivocando yo. Cambia de acuerdo a la intensidad de luz. Entonces, si no hay luz, su voltaje de ruptura es muy alto, entonces no conduce. Si empieza a llegarle poca más luz, empieza a bajar su voltaje de ruptura. Sí, empieza a bajar su voltaje de ruptura. Se comporta más parecido a un diodo Zener, pero en este caso varía. Entonces empieza a bajar el voltaje de ruptura, empieza a bajar, a bajar, a bajar y empieza a conducir a tal punto en el que tenga mucha luz y conduzca prácticamente toda la corriente a través de él. Es comúnmente utilizado, por ejemplo, en circuitos de eh, de detección de luz. Por ejemplo, les dicen fotoceldas, las luces que se prenden automático en la noche, que están recibiendo luz en el día y no conducen. Bueno, pero en este caso utilizan otra cosa, pero se pueden utilizar en circuitos parecidos. No conducen y al momento de dejar percibir luz, empiezan a conducir. En el caso del fotodiodo, pues funciona así como les dije. No propiamente en ese tipo de aplicaciones, pero tiene aplicaciones parecidas. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ah, el que es parecido a pero inverso. El LED. El LED es un tipo de diodo, por sus siglas en inglés, es
Estoy mal. Es diodo emitting la... Ahí está. Light emitting diode. Es diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés. Esa es la ¿cómo se llama? El nombre. Entonces, propiamente, si le decimos solamente LED, es correcto. Hay gente que le dice diodo LED, pero en realidad estás diciendo dos veces lo mismo, porque es un diodo. En el mismo nombre lo dice el diodo emisor de luz, o LED solamente. Bueno, pues su símbolo es pero en el caso parecido al otro, en el caso contrario al anterior, tiene las flechas hacia afuera, indicándonos que emite luz, no la recibe. Se trabaja en polarización directa para que emita luz. En polarización inversa simplemente no emite luz, se comporta como un diodo de uso general. Entonces simplemente no circula la corriente a través de él, se comporta como un circuito abierto y hasta ahí. Es todo lo que hace el LED. ¿Qué otro diodo? Bueno, el diodo láser prácticamente también. Diodo LED y láser y el infrarrojo caben dentro de este mismo tipo de LED. Ay, se me está moviendo esto. Caben dentro de este mismo tipo de LED. Funcionan exactamente igual. La diferencia es que, por ejemplo, el LED pues simplemente es un emisor de luz y tiene el ángulo de dispersión de la luz pues es bastante grande. Hablamos como de unos 45 o 60 grados, algo así, no me acuerdo exactamente. Y el diodo láser tiene un ángulo de dispersión de la luz más cerrado. Es por eso que se utiliza como puntero. El diodo láser se puede hacer en luz visible y en luz no visible, por ejemplo la infrarroja, y la otra es también el diodo infrarrojo. El diodo infrarrojo no tengo aquí a la mano. El diodo infrarrojo es prácticamente lo mismo como un LED, pero la diferencia es que emite luz infrarroja, prácticamente luz que no podemos ver, tal cual como el control de la televisión. Control de la televisión, en la puntita trae uno o dos LEDs que son los que funcionan para mandarle una señal de luz a la tele y a través de eso poderla controlar. Prácticamente esa es la función del diodo LED. Es igual que un diodo, que un LED regular, pero emite luz prácticamente que no vemos, luz infrarroja. Bueno, hasta aquí veo los tipos de LED. Hay más cantidad de LEDs, pero no creo que alcancemos a cubrirlas completas. Entonces vamos a ver lo que es el LED rectificador. Retomando todos los LEDs, vamos a ver parte por parte. Vamos a ver que es el rectificador, su funcionamiento en varios circuitos, y vamos a ver varias aplicaciones. Bueno, ahí tenemos rectificador de media onda. El circuito del rectificador de media onda requerimos, para que funcione, vamos a utilizar una fuente de corriente alterna, un diodo rectificador y algo que nos sirva como carga, en este caso una resistencia. Entonces en la resistencia lo que vamos a obtener
va a ser un voltaje rectificado. La fuente de voltaje de corriente alterna pues nos suministra una señal. Vamos a ponerle simplemente así, una señal de corriente alterna. Eso es lo que está proporcionándonos la fuente en una gráfica, una señal de corriente alterna, y el voltaje que vamos a obtener de salida en este circuito pues va a ser ya rectificado, un voltaje, podemos decir que de corriente directa. Pasa semiciclo positivo, vamos a verlo en partes. Vamos a ver que llega semiciclo en esa forma, semiciclo positivo, llega semiciclo positivo, entonces la fuente queda polarizada así. Como al ser una fuente de corriente alterna, pues está cambiando constantemente polaridad. Está en un instante así, otro instante se encuentra así, y se repite constantemente. Pero eso ya lo sabemos. Entonces vamos a decir que en una fracción de tiempo llega a semiciclo positivo. ¿Qué pasa con el diodo? El diodo queda polarizado directamente al tener su ánodo con la terminal positiva de la fuente y cátodo por el otro lado con la terminal negativa, ¿sí? Durante una pequeña fracción de tiempo, dijimos, cuando llega al semiciclo positivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Pues llega a semiciclo positivo, entonces el diodo va a empezar a conducir, se va a comportar como un interruptor cerrado, ¿sí? Entonces se cierra ese interruptor, y empieza a conducir corriente a través de él. ¿Cuándo se va a empezar a cerrar ese diodo? Pues hasta que el voltaje supere los 0.7 volts. ¿Cuándo va a superar esos 0.7 volts el diodo? Pues si lo hacemos en un tiempo así muy, muy pequeñito, vamos a ver que el semiciclo positivo empieza a aumentar gradualmente, pum, 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 al sobrepasar los 0.7 volts. Es cuando el diodo empieza a conducir y empieza a subir el voltaje, sube, alcanza su pico máximo y luego cae nuevamente a cero. Que esto es lo que vamos a tener en el voltaje de salida. Este va a ser nuestro voltaje de salida, Vout, en estos puntos. Si medimos con un multímetro, aquí vamos a tener positivo y negativo. Y nuestro voltaje se va a presentar tal cual lo tenemos en esta gráfica, ¿sí? Entonces, transcurre semiciclo positivo. Queda polarizado de forma directa y hace eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega el segundo semiciclo, el semiciclo negativo? Pues al llegar el semiciclo negativo, voy a dibujar otra vez esta gráfica. Pero ahora un poquito recorrida hacia arriba. Bueno, acá llegó semiciclo positivo y terminó en este punto semiciclo positivo. Ahora empieza a llegar semiciclo negativo. Al llegar semiciclo negativo, la fuente cruza por cero, no hay polaridad, y luego empieza a brincar hacia el punto negativo. Esto es 0, esto es menos B, y para el otro lado era más B. Bueno, entonces cruza aquí y empieza a aumentar el semiciclo hacia abajo. Entonces se vuelve negativo acá y positivo acá. Y mientras más va transcurriendo el tiempo se vuelve más negativo y más negativo porque va aumentando el voltaje. Y quedan polarizados, si se fijan, aquí negativo con positivo, entonces queda polarizado inversamente. ¿Qué va a pasar? Pues al quedar polarizado inversamente, se va a comportar como un interruptor abierto y nunca va a conducir a menos que superemos el voltaje de ruptura. En este caso de ejemplo no vamos a superar el voltaje de ruptura, entonces prácticamente nunca va a conducir. Y mientras transcurre todo el semiciclo negativo, esta fracción de tiempo que tenemos aquí
esta fracción de tiempo que tenemos aquí no va a conducir. Entonces, lo que va a ocurrir es que este punto se va a encontrar en cero. Llega nuevamente semiciclo positivo porque estamos hablando de que es constantemente en el tiempo. Esto es tiempo. Llega esto y nuevamente tenemos semiciclo positivo y se repite esto constantemente en el tiempo mientras tengamos encendida esa fuente de voltaje. Y ahí tenemos rectificador de media onda. Más adelante vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, ¿qué pasaría si volteamos el diodo en sentido opuesto? Es decir, que a este diodo lo conectamos al revés. Pues prácticamente al estar conectado a una fuente de voltaje de corriente alterna va a ocurrir exactamente lo mismo, pero nuestras polaridades aquí cambiarían. Esta sería positiva y esta sería negativa si invertimos el diodo. Entonces, por lo tanto, nuestro voltaje de salida sería, por ejemplo, semiciclo negativo y no dejaría pasar el semiciclo positivo. Eso es lo que ocurriría en caso de una fuente de corriente alterna. Si tenemos una fuente de corriente directa, pues prácticamente no va a funcionar. Y si lo ponemos en polarización directa, pues sí va a conducir, pero el voltaje va a ser el voltaje de la fuente menos la caída del diodo. Y el resto estaría en la resistencia, se dividiría el voltaje. Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo. Dejen limpio pantalla. Ok, vamos a hacer a calcular un rectificador de media onda, el cual debe trabajar a 12 volts y nos debe entregar una corriente de 500 miliamperes o 0.5 amperes. Entonces, tenemos ahí nuestro circuito. Tenemos un transformador. Que se alimenta de X voltaje y vamos a ponerle voltaje primario y voltaje secundario. Este circuito nos debe de trabajar a 12 volts y entregarnos 500 miliamperes. ¿Qué requerimos? Pues necesitamos calcular, en este caso, el transformador. Pero para poder calcular determinar qué transformador se requiere, pues necesitamos hacer unos cálculos. Vamos a ver qué es lo que ocupamos. Vamos a calcular voltaje máximo y este voltaje máximo va a ser igual a los 12 volts que queremos, por pi. Es una fórmula. Esto y también la corriente máxima que queremos, que nos da que es igual a la corriente que queremos, que son 0.5 amperes, también por pi. Entonces esto nos va a dar como resultado, ya los tengo yo por aquí, que son 37.69 volts y la corriente es igual a 1.57 amperes. Esos son voltaje máximo y corriente máxima que requerimos. Ok, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Bueno, pues necesitamos calcular o elegir un diodo para este circuito. ¿Qué características debe tener este diodo? Pues nos dice que la corriente máxima que debe soportar es 1.57 amperes. Esto lo vamos a obtener de la ¿cómo se llama? Del datasheet, de la hoja de datos del diodo, de un diodo. Y de ahí vamos a obtener esa información.
¿Cómo vamos a sacar esa información? Bueno, déjenme. Bueno, vamos a utilizar esta tablita donde esta corriente IFRM es nuestra corriente máxima. Esta información viene en las hojas de datos, en el datasheet ¿cómo se llama? De los diodos. Esta información viene en la hoja de datos. El IFAB, esto viene siendo como la corriente en DC, la corriente valga la redundancia, en corriente directa que vamos a tener. Y el voltaje máximo es este. Por lo pronto esos son los que vamos a utilizar. Corriente máxima transitoria, no, todavía no. Bueno, por lo pronto esos son los que vamos a utilizar. Ok, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pues vamos a buscar un diodo que se ajuste a esto que tenemos acá arriba, que es a ese voltaje y a esa corriente, perdón. Una vez que elijamos un diodo con esas capacidades, pues entonces vamos a tener el diodo para este circuito, que entonces tenemos que buscar que en nuestro datasheet tengamos una IFRM de 1.57 amperes, que tenga un IFAB de 0.5. Ay, se me cerró. Y que tenga un voltaje máximo o BRM de 37.64 volts como mínimo. Vamos a ver qué es eso. Voy a compararlo con una hoja de datos de un diodo. Debe haber más. Igual en el que tengo no es, el que acabo de descargar no corresponde a este, pero trae la información. Ojo, no siempre son estas siglas, pero si se parecen. Por ejemplo, máximo de corriente media con carga y tensión inversa máxima repetitiva. La tensión máxima repetitiva es el voltaje de ruptura. La corriente media con carga es la corriente con la que va a trabajar. Y la corriente máxima es corriente máxima de pico. O sea que si llegaras, por ejemplo, a arrancar un motor, los motores cuando arrancan consumen un pico al arrancar y luego ya se normaliza la corriente. Bueno, es a lo que hace referencia. Vamos a ver un datasheet donde viene esto. Tenemos aquí, por ejemplo, el voltaje. Vamos a rayar esta hoja. Tenemos este. Y vamos a hacer anotaciones. Tenemos entonces voltaje pico inverso. Para el 4001 son 50 volts, 4200, 4003, 200. Suponiendo que fuéramos a utilizar el 4001, 50 volts está perfecto porque requerimos 37. Vamos a ver las corrientes. Ah, no, pero ese es voltaje. Sí. Ok. Corriente. Corriente en polarización directa no repetitiva dice que máximo son 30 amperes. O sea que
por ejemplo, nos puede aguantar fácilmente un motor que arranque, que consuma menos de 30 amperes en un pico, fácil puede aguantar. Y voltaje de pico en reversa es de 5 amperes. Y corriente en polarización directa tenemos que es de, bueno, este de 5 amperes no lo estamos ocupando para lo que estamos calculando ahorita, pero por ejemplo si tenemos que corriente normal es de 1 amper en polarización directa, y corriente de pico 30 amperes. Y para trabajar, suponiendo que fuera un ¿cómo se llama? Un 4001, pues pudiera ser 4001 aguanta 50 volts, 30 amperes de pico y un amper. ¿Y qué dice aquí? No, perdón, este es voltaje. Este es voltaje, es el de arriba. Es este. Ay, aquí estoy mal. Es el de arriba. Sí, son 30 amperes de pico, pero este era voltaje. A un voltaje de 1 volt, 1 amper. Ese, pero parece no lo requerimos. El dato. Aquí me estaba equivocando. Es este. Corriente promedio. La corriente promedio es de 1 amper. O sea que trabaja normal constantemente a 1 amper y una corriente máxima de 30 amperes, suponiendo que quisiéramos utilizar este. En este caso, esos son los datos que vamos a buscar. En este caso, requerimos uno que trabaje a 1.5 amperes. Este prácticamente está descartado. No se puede utilizar por esa corriente. En lo otro, no tenemos problema, ¿sí? Porque tenemos la corriente promedio de ¿cómo se llama? Una corriente carga promedio de 0.5 amperes, una corriente máxima de 1.57 amperes, y tenemos un voltaje o una tensión inversa máxima de 37.64 volts. En este caso sí cubriría todo, a excepción de la corriente. Ahí tendríamos que buscar otro tipo de diodos, pero bueno, ahí no me voy a poner a buscarlo ahorita. Y vamos a ver entonces qué tipo de transformador necesitaríamos para este. Pues necesitamos calcular, por ejemplo, el voltaje eficaz para el transformador es voltaje máximo entre raíz de 2, y esto sería igual a 37.69 entre raíz de 2, nos da que es de 18.84 volts. Y la corriente eficaz del transformador es prácticamente lo mismo. Sería corriente máxima entre, según yo es entre 2. Esto nos da como resultado 1.57 entre 2. Esto nos da entonces como resultado que serían 0.78 amperes o 780 miliamperes. Y pues la potencia eficaz pues es voltaje eficaz por corriente eficaz, y esto nos da como resultado, entonces serían los 18 por los 0.78, 14.69 watts. Y ya tenemos la potencia del transformador. Si tenemos un poquito más de esto en el transformador, pues ya debería de cubrir en el caso de la corriente. Y en el caso del
del voltaje sí tendría que ser de ese voltaje para que funcionara correctamente. Pero si se fijan, tenemos 18 volts de voltaje del transformador para que nos dé 12 volts. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esa, vamos a decir que se pierde ese voltaje? Pues porque tenemos aquí que al tener este tipo de circuito, hay un espacio aquí en el que no hay este voltaje. Entonces ese voltaje cae, y podríamos decirlo entre comillas como si fuera una pérdida, pero no es propiamente una pérdida de voltaje. Pero eso ya lo voy a explicar en otro video. Por lo pronto aquí tenemos para calcular una fuente de corriente directa con un rectificador de media onda que nos proporcione esto que decíamos aquí, 12 volts a 0.5 amperes. Y estas son las características que debemos de tener: encontrar este diodo que cumpla con esas características y el transformador que tenga estas características. Una vez que finalicen el video, en el post de este video publiquen cuál sería el diodo que cumple con esas características. Yo enseñé uno de un 1N4001, pero está un poquito abajo. Hagan el post de cuál es el que entraría dentro de esas características. Y nos vemos en el siguiente video.